Las ciencias naturales tienen como tarjeta de presentación un formato particular que se llama el paper, el artículo científico, pero todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de papers, finalmente, ¿sí? Y hay que conocer a los papers. Si uno es sus papers, porque te van a juzgar por los papers, te van a contar los papers, ¿sí? Idealmente te van a medir la calidad de los papers. Hay que conocerlos como el mejor amigo, como la mejor amiga, porque son nuestra tarjeta de presentación, ¿sí? Si un paper tiene que responder 4 preguntas básicas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué gastaste plata en hacer estos experimentos, este proyecto? A ver, justifícamelo, ¿sí? A ver, ¿por qué querés encima publicarlo? Ok, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste esto? ¿Sí? Ahora, si uno no cuenta cómo lo hizo, no permite que una de las propiedades fundamentales de las ciencias naturales se cumpla, que es la reproducibilidad. Que alguien lea lo que yo hice, lo repita en Singapur o en donde fuera, y veamos qué le da. Si yo no cuento cómo lo hice, no lo puedo hacer. ¿Qué hiciste? Bueno, está bien, ya está, me convenciste, valía la pena hacerlo. ¿Qué hiciste? Y después, contame, ¿y con eso qué? Está bien, hiciste esto, fenómeno. ¿Y con eso qué? Estas son las 4 preguntas básicas de un proyecto o de un artículo de ciencias naturales. Claro, no se llaman así, ¿no? Los papers no dicen por qué, cómo, qué y con eso qué. Dicen palabritas más técnicas. El por qué lo llamamos introducción, el cómo lo llamamos materiales y métodos, el qué lo llamamos resultados, y con eso qué lo llamamos discusión. Y hay que saber muy bien la retórica de cada uno de estos, porque contar un paper es contar una historia. Uno no miente, ¿sí? En general hay muy pocas mentiras, hay muy poco fraude en las ciencias. Y cuando hay, en general se descubre. Pero uno elige cómo contar. Por ejemplo, uno nunca cuenta en el orden que hizo los experimentos. Y ni siquiera cuenta todos los experimentos. Elige para que la historia, y uso la palabra historia con carácter literario, sea más linda. No son las únicas secciones de un paper, estas 4 básicas, hay muchas otras, y con el tiempo te das cuenta de que todas son importantes. Saber elegir un título, por ejemplo. El 99% del mundo, lo único que va a saber de tu paper es el título. Con lo cual, nada, que sea ganchero, que cuente lo que hiciste. Por ejemplo, a veces se pone como título de un paper una pregunta, y no te sirve de nada, te quedas con las ganas, ¿no? De hecho, yo hace muchos años éramos jóvenes con un amigo, mandamos un paper cuyo título era una pregunta, ¿sí? ¿Es la melatonina la responsable de bla, 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 bla? Resumen, no. Creo que fue uno de los récords de rechazo de paper que en pocos minutos no lo rechazaron, ¿sí? Pero esto hay que conocerlo, ¿sí? Es parte de nuestra biografía científica conocer este tipo de cosas, ¿sí? El otro asunto es lo que les decía recién. Hay que saber contar una historia. Hay que saber contar. El paper es un género literario. Está bien, es no ficción, en el mejor de los casos, pero es un género literario. Por tanto, hay que escribirlo adecuadamente, ¿sí? Hay que saber elegir las palabras, hay que ser original, hay que idealmente saber incluso usar metáforas. No les digo contar chistes, pero sí usar el lenguaje con cierto humor anglosajón, por así decirlo. No pensar que un paper es estadística pura, ¿no? Es razonamiento para llegar a esto. Y esto es experiencia, ¿sí? Esto es básicamente haber leído mucho, escrito mucho, y aún así la pifiás y caes siempre en los mismos errores. De esto podemos hablar muchísimo. De hecho, hay un curso que nosotros damos específicamente sobre esto que se llama, como corresponde, Demoliendo Papers, ¿sí? Simplemente porque no se conoce mucho esto, ¿sí? ¿Cómo es el paso hasta el paper? Bueno, primero hay que decidir si uno ya tiene la historia, ¿no? ¿Y cuándo parás con esa historia? Borges decía, publico para dejar de corregir. Y con el paper pasa algo similar, ¿no? Uno publica porque si no puede seguir agregando controles y experimentos y esto, y en algún momento tenés que publicar, pues si no, no te van a evaluar. Lo mandás a una revista y esperás. A veces no esperás nada. Hay una competencia a ver quién tiene el rechazo más corto, ¿sí? O sea, a quién se lo devuelven en menos tiempo. Te llega una respuesta y vuelta a empezar. ¿Cuál puede ser esa respuesta cuando mandaste un paper? Al principio, el formato no era este, está cambiando un poquito, pero no importa. La primera posibilidad es
aceptá el artículo, ya está. Te felicito, sos un grosso, olvídense, tachen esta posibilidad. No ocurre. No. Nunca te aceptan un paper tal cual, no, ni a un premio Nobel se lo aceptan tal cual, ¿sí? Lo mejor que te puede pasar, ¿sí? Y que ya festejás, ya sacás el champán de la heladera, en todo laboratorio un champán en la heladera, es que te lo acepten con correcciones menores. Quiere decir que no te piden nuevos experimentos. Te están diciendo, ok, te lo acepto, ¿sí? Pero cambia eh, alguna interpretación, escribirlo distinto. Está mal el lenguaje, por favor pasalo por una persona nativa del idioma inglés en general que esto ocurra, eso es muy común que te lo digan, presentame los datos distintos, etc. Pero ya está, ya descorchás. Correcciones mayores, ya estás complicado. Por ahí te piden nuevos experimentos, cosas que no podés hacer, cosas que son muy caras o lo que fuera. Y ahí hay que decidir qué pasa. También te lo pueden rechazar. Y a veces no es tan malo. ¿Sí? Si te lo rechazan con fundamento y más o menos rápido, vos sabés qué tenés que hacer para mandarlo a otro lado. A veces casi es mejor que te lo rechacen que correcciones mayores que no podés llegar a hacer. ¿Sí? Pero bueno, este es un poco nuestro universo. Pero también tenemos que contar la ciencia, no solamente a nuestra comunidad, tenemos que contar la ciencia al mundo, a los otros, lo que se llama popularización o comunicación o divulgación científica. Hablemos un poquitito de esto. ¿Sí? En principio, cuando nosotros vamos con la ciencia, a contar la ciencia al mundo, si vamos con la antorcha de la ciencia, y del otro lado no hay nadie, ¿no? Nadie quiere ser iluminado por la ciencia, nadie quiere ser evangelizado por la ciencia. Esto lo cuenta muy bien este señor, Pierre Fayard, en un libro de periodismo científico. Él dice, contar la ciencia es un poco como lo que quiso hacer Napoleón cuando decidió invadir Rusia, crear el mayor ejército que hubiera existido en la Tierra, cruzar la frontera y tratar de atacar rápido, antes de venir el invierno. Hizo eso, creó un tremendo ejército, llegó a Rusia y del otro lado no había nadie, no estaban los rusos. Por eso, ¿dónde están los cosacos? Los rusos, que no eran ningunos giles, lo mantuvieron a raya con una especie de guerra de guerrillas durante el verano y el otoño, y cuando llegó el invierno lo pasaron por arriba. Con la ciencia hacemos lo mismo, creamos el mayor ejército que hubiera existido, la ciencia, y vamos a conquistar el mundo. Y del otro lado no hay nadie. Tenemos que tener otras estrategias, obviamente. Meter la ciencia donde no se la espera. Meter la ciencia de contrabando. Meter la ciencia en la cocina, en el deporte, en la música. Porque a la gente le interesan esos temas. Y, oh casualidad, le vamos a estar hablando de ciencia. Pero ¿cómo empezó todo esto de contarle la ciencia al resto del mundo? Hay un gran autor, gran divulgador, llamado Stephen Jay Gould, tipo evolucionista, murió hace unos años, famoso porque apareció varias veces en Los Simpsons, debo decirles. Los pioneros de contar la ciencia para otros son, por ejemplo, este señor. Sí, San Francisco de Asís. Porque él tenía una historia para contar. De nuevo, del otro lado no había nadie. Entonces, ¿a quién se la contaba? A los pajaritos, a los perros, a los animales que lo seguían. ¿Sí? Un poco menos en broma, Gould dice, el otro origen de contar la ciencia es este señor. ¿Te suena a este señor? Este señor es Galileo. Galileo fue un gran contador de historias científicas. Y fíjense lo que hacía. Primero, las empezó a contar en italiano, la lengua de la ciencia, ¿sí? Todo el mundo culto, 1500, la contaba en latín. Y Galileo dijo, no, yo quiero que me lean, lo escribo en italiano. Y no solo eso, lo escribo en un formato literario. Fíjense lo que dice ahí, diálogo. Y esto está escrito como un diálogo, con un guión, dijo, afirmó, contestó, y los personajes de ese diálogo somos nosotros. Hay un personaje de estos diálogos que se llama Simplicio. Simplicio, el simple, el que lo entiende. Yo que quiero preguntarte, pues no entiendo. Y ahí nace un poco esto de contar la ciencia para muchos. ¿Sí? En otros lados había otros que hacían cosas parecidas. ¿Sí? Por ejemplo, este señor Fontenelle, secretario de la Academia Francesa de Ciencias, escribió algo como esto, ensayos sobre la pluralidad de los mundos. ¿Sí? Y esto se lo contaba no solamente a todo el mundo, se lo dedica a una marquesa con la cual discutió estas cosas, a una mujer, otra cosa revolucionaria, ¿sí? Que una mujer entendiera y quisiera entender de ciencia, cosa que en ese momento era algo raro de ver. Y sigamos un poquitito adelante. ¿Sí? En el siglo XIX ya hay disciplinas científicas, ya no es toda la ciencia, pero cualquier persona medianamente culta entiende de qué se trata la ciencia.
No hay dos culturas, el concepto de que hay una cultura científica y una cultura humanística y no se habla, ¿sí? En el siglo XX se pudre todo. Aparece la física moderna, la física relativista, la física cuántica, y nadie entiende más nada, y ahí sí claramente hay dos culturas. La ciencia de un lado y los que no entendemos de otro. El concepto de dos culturas es un concepto muy famoso, ¿sí? De un tipo llamado Snow, bueno, nace un poco en este siglo. Y pasa algo más en el siglo XX. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la guerra? Pasa la Guerra Fría. Pasa la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Y claramente la Guerra Fría la está ganando la Unión Soviética. Los tipos empiezan a tirar satélites a lo pavote, mientras los yanquis están bastante atrasados con la carrera espacial. Empiezan a tener una tecnología muy avanzada y Norteamérica se está quedando con eso. ¿Y qué hace Estados Unidos? Toma una decisión política de invertir muchísimo más en ciencia, tecnología e ingeniería, y también en fomentar que se cuente la ciencia. Nacen los divulgadores profesionales. Antes uno que contaba la ciencia lo hacía un poco de onda. Bueno, ahí nacen alguien que se dedica a contar la ciencia y enseguida vamos a ver quiénes son, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes son estos divulgadores profesionales? Un montón de caras, algunas conocidas, todos hombres porque son los más conocidos. La aparición de la mujer como divulgadora es aún más posterior a esto, ¿sí? Este esquema me encantaba porque los cuatro de arriba estaban muertos y los cuatro de abajo estaban vivos. Y los dos de abajo a la izquierda se me murieron. ¿A ustedes les parece? ¿Quiénes son estos? Jacob Bronowski, el divulgador de las ciencias sociales de la década de 60 y 70, obviamente Carl Sagan, obviamente Asimov, Stephen Jay Gould, el que les mencioné hace un rato, y los de abajo, Martin Gardner, el que contó la matemática, el que inició este boom de contar la matemática, mi héroe, por supuesto, Oliver Sacks, el que cuenta la neurología como nadie, Paul Davies, un gran divulgador de la cosmología, y Richard Dawkins, ¿sí? El que contó el gen egoísta. ¿Por qué nacen estos tipos? Por una decisión política de unas décadas atrás, de que hay que contar la ciencia, necesitamos más científicos, necesitamos más científicas. ¿Sí? Algunos de los productos de la divulgación científica van más allá de la ciencia y tienen influencia. Por ejemplo, este librito, digo librito pues cortito, se llama ¿Qué es la vida? Un librito de físico cuántico, Erwin Schrödinger, plantea qué es la vida para un físico. Y este libro dicen que es el que inició la revolución de la biología molecular. Cuando los biólogos, bueno, los físicos todavía, quisieron ver de qué se trataba la vida, surgieron de acá. ¿Sí? El gen egoísta, un libro de divulgación que seguramente tuvo mucho que ver con que naciera el proyecto Genoma Humano. ¿Sí? Un libro de una mujer, Rachel Carson, ¿no? Primavera Silenciosa. ¿Por qué Primavera Silenciosa? Porque lo que planteaba esta mujer es que de pronto se callaron todos los pajaritos. ¿Por qué se callaron? Porque se estaba empezando a usar DDT como un insecticida masivo en el mundo. Gracias a este libro se prohibió el uso masivo del DDT. Otro libro hermoso de divulgación, Armas, Gérmenes y Acero, Jared Diamond, que plantea, no por primera vez, pero lo populariza, el hecho de que en la conquista de América no solamente tuvieron que ver la pólvora o los caballos o los barcos, tuvieron que ver los gérmenes, las enfermedades que tenían los conquistadores, para los cuales los nativos no tenían defensas. Todo esto a partir de la divulgación. De hecho, entonces, contar la ciencia, sobre todo contar la ciencia para todos, pero también contar la ciencia para la comunidad científica, tiene ¿qué? Un lenguaje, un estilo, tiene metáforas, tiene analogías, tiene literatura. La ciencia también es un género literario. ¿Sí? Esto está muy tratado, hay una autora mexicana, Ana María Sánchez Mora, que cuenta qué recursos literarios tiene que manejar un científico y también qué recursos literarios tiene que manejar un divulgador de la ciencia. Son los recursos literarios que tiene que manejar ¿quién? Un escritor. ¿Sí? De hecho, hay un género literario, y con esto ya estamos casi terminando, un literario que se ha dado en llamar ciencia en ficción, no ciencia ficción, o sea, no literatura de anticipación, no Ray Bradbury, sino contar la ciencia como ficción, ficcionalizar la ciencia. Ejemplos, ¿sí? Jorge Volpi, un gran escritor mexicano, este libro En busca de Pinson, es un libro de física. Sí, el libro de física, literalmente. Las partículas elementales, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, el enfant terrible de las letras francesas,
El tipo era biotecnólogo, ¿sí? Sabe mucho de qué habla cuando habla de bioquímica. Nuestro Guillermo Martínez, ¿sí? Con este Crímenes Imperceptibles, que entre otros personajes tiene al teorema de Fermat, un tema de matemática es parte del libro, ¿sí? O David Lodge, ¿sí? Que cuenta las ciencias sociales como nadie, en novelas que son extraordinarias, ¿sí? Entonces, la lengua de la ciencia finalmente es nuestra lengua, la lengua con la cual contamos, la lengua con la cual escribimos. Y a veces se dan matrimonios, se van hibridaciones entre lo que llamaríamos lengua literaria y lengua científica, que son maravillosas, son el momento en el cual mayor placer podemos sentir al disfrutar la ciencia, al leer la ciencia. Les doy 3 ejemplos para terminar, ¿sí? Uno es el final de un librazo, que es El origen de las especies, de Charles Darwin. Fíjense cuál es este final. Hay cierta grandeza en esta visión de que la vida, con sus diversos poderes, haya sido originalmente exhalada hacia nuevas formas mientras este planeta ha estado ciclando según la inmutable ley de la gravedad. A partir de un comienzo tan simple, han ido y siguen evolucionando un sinfín de las más bellas y maravillosas formas. O bien, el final de uno de los papers más famosos de la biología, la estructura del ADN de Watson y Crick. Fíjense cómo termina. ¿Sí? No ha escapado de nuestro entendimiento que este apareamiento específico que hemos postulado inmediatamente sugiere un mecanismo de copia del material genético. Epa, vos podías haber dicho, che, mirá lo que te estoy diciendo. No, esto no es la estructura del ADN, así se copian los genes. No ha escapado de nuestro entendimiento. ¿Sí? O bien, estos eran Watson y Crick, otros dos, Ramón y Cajal, Quack, ¿sí? Diciendo que las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Poesía pura. Y el resto es literatura. Muchas gracias. Alejandra Rogante, cuando vos hablabas de los papers, pregunta quiénes son los revisores de los papers. En general, la revisión es una revisión por pares, o sea, vos no sabés quiénes son, en la mayoría de los casos es ciega, no doble ciega, sino que vos no sabés quién es el reviewer a veces sabe quién sos y a veces no. Y las revistas tienen catálogos de expertos, tienen directorios de expertos para distintos temas a quienes se los mandan. Vos podés pedir que a determinado revisor no se lo envíen, porque tenés un conflicto de intereses, un competidor o lo que fuera, y podés pedir que a determinados revisores sí se los envíen, pero tenés que ser ético en eso. Vos no podés poner a tu primo, ¿sí? O a alguien con quien colaboraste, porque se sabe eso. ¿Sí? Realmente es una pata muy corta. Vos tenés que poner a capos y capas en el tema. Y en general aprendes mucho. ¿Sí? Te da bronca porque te señalan un montón de cosas. Los revisores son pares, pero son pares que tienen que ser expertos en el tema. Y el capo en esto, el dios de las publicaciones, no es el revisor, es el editor o la editora de la revista, que es quien decide a qué revisores se manda y es el que finalmente decide si se acepta o no. Yo lo que puse es un libro de divulgación de Schrödinger que se llama ¿Qué es la vida?, que es un libro de 1900 y poco, donde el tipo usa conceptos físicos para explicar la vida. Hay un concepto físico que se llama entropía, que es una especie de medida del desorden del universo. Todo se va desordenando en el universo. La vida, según Schrödinger, es al revés, ¿sí? Es entropía negativa, es como a partir del desorden del universo, nosotros nos vamos ordenando en células, en órganos, en organismos. Y eso es lo que plantea en este libro Schrödinger, que dio origen a muchísimas cosas. Primero, necesitamos manejar otras lenguas los científicos, si no, no podemos trabajar, está claro. Pero no la vamos a dominar. Es raro que un científico domine otra lengua, cosa de que le caiga bien a un revisor. ¿Sí? Que a un revisor, pues el revisor va a ver la figura, los resultados, pero también cómo está escrito. ¿Sí? Y 2 de cada 3 papers mandados desde acá vuelven diciendo en todos los comentarios, por favor revisa el idioma. ¿Sí? Con lo cual sí, sin duda que necesitamos más de esta interacción con traductores. Me acuerdo, hace unos cuantos años, había una conferencia de esto del trabajo del futuro, ¿no? de las profesiones que se vienen y las que van a desaparecer. Entonces un señor estaba dando la charla en inglés y empieza a decir, bueno, hay tales
esta profesión va a desaparecer porque va a ser robotizada, y la traducción simultánea. Y entonces yo le vi la cara a la señora que estaba traduciendo simultáneamente cuando le estaban vaticinando su propia muerte, ¿no? Y claramente no es así. ¿Sí? Claramente no es así. Una cosa es que por inteligencia artificial podamos hacer traducciones legibles, inteligibles, pero eso jamás va a ser un paper, y mucho menos va a ser una obra de ficción. ¿Sí? Para eso necesitamos personas que hagan teoría de la mente, se metan en la cabeza del otro y que entiendan no lo que está diciendo, lo que quiere decir. ¿Sí? Y eso es fundamental. ¿Sí? No tenemos mucha interacción, debo decir, en la comunidad científica con la comunidad de traductores. ¿Sí? No hay una introducción muy fluida, no sé por qué, si es por cuestiones históricas, porque no tenemos un mango, por lo que fuera, pero a la verdad que habría de promoverla. ¿Es verdad que no hay muchos fraudes en la ciencia, pero sí hay muchísima posverdad para combatirla? ¿Qué recomendarías? Yo estoy convencido de que no hay muchos fraudes en la ciencia, ¿sí? No es lo mismo decir que uno elige qué contar y cómo contar. No mentís, pero elegís cómo contás la historia. Posiblemente haya varias cosas que se escapan, pero cuando algo no se puede repetir, ¿sí? Cuando es un resultado importante y ves que la gente está empezando a dudar, eso llega. El problema es que muchas veces el mal ya está hecho, el fraude ya está hecho, y por más que se retracte el trabajo, que es una forma de decir este trabajo nunca existió, y por ella llegó a la prensa, llegó a los medios. Ejemplo, hace unos años salió un trabajo en una revista muy importante de medicina, se llama Lancet, una de las revistas más importantes del mundo en medicina. Un trabajo que proponía que la vacuna triple viral está relacionada con la aparición de casos de autismo en la población infantil. ¿Sí? Se publicó, causó un revuelo tremendo. ¿Sí? Al cabo de relativamente poco tiempo se vio que era un fraude ese trabajo, que estaba mal hecho, ¿sí? Que los resultados eran inventados y que encima el autor tenía intereses, porque tenía intereses por una empresa de fármacos homeopáticos o lo que fuera. ¿Sí? Entonces se retractó, ese paper no existe más. Sin embargo, para la gente lo que quedó es el fraude, quedó, no, porque hay papers que dicen que las vacunas causan autismo. Y es mentira, es un fraude, pero el mal ya está hecho. Entonces, hay pocos, pero son graves. La segunda parte de la pregunta, sí, eso es mucho más contemporáneo. Eh, Está esta idea del relativismo, ¿sí? Relativismo en el sentido de que toda explicación es igualmente válida, ¿sí? La explicación astrológica es lo mismo que la explicación médica, y no es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta posverdad se basa un poquitito en escuchemos a todos, las dos campanas, y para la ciencia no es así, y no es no ser democrático eso. Es que cuando haya un argumento tenga base, tenga evidencia, tenga una fuente, tenga alguna cosa de que agarrarse. En general, los argumentos pseudocientíficos no tienen ninguna evidencia. La posverdad pone a ambos en igualdad de condiciones. Y es difícil pelearla, ¿sí? Porque ¿qué hacemos nosotros? Vamos con la antorcha de la ciencia. Vamos y le decimos a las mamás, hay que vacunar a los chicos, ¿sí? Porque está todo bien. Y la mamá te dice, no te creo, ¿sí? Porque a mí me dijeron que tal, o leí en algún lado, qué sé yo. Quiere decir que tenemos que cambiar la forma de enfrentar la posverdad y enfrentar el relativismo científico. Tenemos que inventar nuevos argumentos, una forma de llegar a la gente con mayor humildad, no desde arriba, desde el Olimpo de la ciencia, para que nos escuchen un poquito más. ¿Cómo influyó la Iglesia en la transmisión, es decir, la divulgación del conocimiento? No sé si podemos generalizar. Si generalizamos, cualquier religión, ¿sí? Influye mal. ¿Por qué? A ver, la base de la ciencia es la evidencia. La base de la religión es la fe, es creer en algo, ¿sí? Y en algún momento chocan, en algún momento no te queda otra de que choquen. Así que en términos generales, y no hay una buena influencia de algo que se basa en fe cuando vos querés llegar con algo que se basa en evidencia. Pero después podemos ahondar un poquito más, ¿no? Cuando en la Edad Oscura, valga la redundancia, era muy herético hacer experimentos o lo que fuera, dentro del seno de la Iglesia continuaba cierto conocimiento científico, ¿sí? Un ejemplo biológico, mis ejemplos suelen venir de la biología, ¿sí? Los experimentos maravillosos de este monje checo, ¿sí? Gregor Mendel, que descubrió la genética, ¿sí? Descubrió la genética
haciendo experimentos en un jardín, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía libertad para hacerlo. Porque su abad de la abadía le permitía hacer los experimentos, le interesaba, mandaba cartas a científicos o lo que fuera. Así que, en general, obviamente hay un choque, ¿sí? En algo que se basa en la fe y algo que se basa en la evidencia. Lo que no quiere decir que pueda haber determinados avances que vengan desde acá. No me estoy refiriendo a los horrores de la religión, no me estoy refiriendo a la Inquisición, a la discriminación, a la persecución histórica o contemporánea. Estoy refiriendo en general, ¿sí? La iglesia tiene, o la religión, tiene otro fin, religar, volver a juntarnos, ¿sí? Tiene fines mucho más sociales que científicos, poder conducir a un grupo de gente hacia un fin determinado. A veces lo hace bien, a veces más o menos, pero con ciencia más o menos. A veces hay tanta presión, la iglesia tiene que recapacitar, con Galileo, con Giordano Bruno, ¿sí? Con la evolución, obviamente tiene que recapacitar, porque te llueven pruebas, te llueven evidencias, y no puedes ser tan necio en siglo XX, siglo XXI, de seguir diciendo a los humanos los creó una mano divina, es absurdo. ¿Sí? No tiene ningún sentido, y la iglesia ha recapacitado pocas veces, pero lo ha hecho. La divulgación y ciencia, al contarla, ¿no es un problema dar con términos que se definen por consenso científico? Lo cual no es lo mismo que un diccionario al definir para uso general y común. Más que un problema, es un desafío, ¿sí? En principio, preguntabas por dos cosas, ¿no? Entendí que preguntabas tanto para divulgación científica como para ciencia profesional. En ciencia profesional, ahí sí puedes depender más de un diccionario, me parece, porque hay términos técnicos que significan una cosa. En ciencias naturales, ¿sí? La riqueza es que el lenguaje sea unívoco, que vos escribas algo y se interprete tal cual vos lo dijiste, ¿sí? Y que se traduzca tal cual vos lo dijiste idealmente. ¿Sí? En ciencias sociales por ahí no es tan así. En ciencias sociales por ahí la riqueza del lenguaje es que tenga múltiples interpretaciones. A partir de un párrafo del Capital de Marx se pueden hacer un montón de tesis, ¿sí? Porque uno la interpreta así, otro la interpreta de otra manera, ¿sí? Lo otro es la divulgación. La divulgación es otro desafío, porque vos tenés que ser riguroso. Vos no podés mandar fruta. Vos tenés que decir las cosas bien, porque sos experto en el tema o porque consultaste a los expertos en el tema. Pero una vez que el rigor científico está asegurado, todo vale. Y hay que aprovechar al máximo el formato que estás usando. Si estás haciendo divulgación científica en un libro, hacé literatura. Hacé un libro que la gente lea y se pase la parada del bondi de lo apasionado que está. Si estás haciendo divulgación científica en la tele, hacé un programa de tele, con todas las reglas que tiene la tele. La ciencia rigurosa, pero después usá la tele, usá la radio, usá los libros, usá los diarios o las revistas. Entonces el desafío es ese, ¿sí? Mantener el rigor científico y después que valga todo para llegar a la gente. En términos guevaristas sería, hay que endurecerse pero sin perder la ternura. A ver, la divulgación en Argentina tiene muchos vaivenes, ¿no? Tuvo una época de oro por ahí en la década del 60 con el Centro Editor y Audeva, que sacaba textos a rolete y muy baratos, y muy buenos por otro lado, traducciones de textos extraordinarios y autores argentinos extraordinarios también. Después, bueno, con la dictadura murió la ciencia y murió la divulgación, y nos costó mucho, pero mucho recuperar eso. En general, cuando hay buen fomento a la ciencia, como hubo hace unos años, y esperábamos que hubiera ahora, y nos agarró este temblor, siempre se acompaña de un renacimiento de contar la ciencia, de divulgación científica. Por ejemplo, tenemos en Argentina periodistas científicos profesionales que hace unas décadas no teníamos. Tenemos una red argentina de periodismo científico, sin ir más lejos, que son profesionales. La mayoría no tienen trabajo estable como tales y se las van arreglando. Entonces, lo primero es que haya profesionales contando la ciencia, ¿sí? Y eso voy a hacer coyuntural, ¿sí? Con lo que está pasando con COVID-19, con la pandemia, la mayoría de las personas que cuentan la ciencia detrás de la pandemia no son contadores profesionales de ciencia, o sea, no son periodistas científicos, y como mucho hay algún periodista que entrevista a un científico o una científica. Pero eso me parece que es fundamental, que la ciencia la cuenten quienes saben contarla, ¿sí? Hay un viejo divulgador científico, falleció hace varios años, Leonardo Moledo, que era el editor del suplemento Futuro de Página 12, su frase favorita era: la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios, ¿sí? Parafraseando un poco a
a Clausewitz. Y es un poco así, ¿no? Parece que es un poco que tenemos que saber contar y tiene que haber profesionales que cuenten la ciencia. Con respecto a qué áreas, por un lado vos tenés que contar la ciencia que se hace en Argentina, ¿sí? Lo que hizo Adrián Paenza durante 11 años de Científicos en Industria Argentina, ¿sí? Programa extraordinario con una persona extraordinaria como Adrián, pero se llamaba Científicos Industria Argentina, contaba la ciencia que se hace en Argentina. Además de eso, tenemos que contar la ciencia. Contar la ciencia como actitud, la ciencia como curiosidad, la ciencia como algo que te entusiasme. Y ahí yo propongo usar la ciencia de contrabando, meterla donde nadie se la espera, ¿sí? Afortunadamente en esta pandemia también se están recuperando la credibilidad de algunos periodistas científicos. Vi que recién alguien mencionaba a Nora. Nora es extraordinaria, obviamente, como periodista científica, tiene la rara habilidad de que la quiere el público, pero la quieren los científicos. ¿Sí? La consideran una persona confiable, y eso se lo ganó Nora, y lo cuenta fantásticamente bien, está bárbaro. Pero necesitamos muchos más y muchas más, y no solo en Buenos Aires. ¿Sí? La situación en el interior es de terror. Casi ningún medio del interior tiene un periodista científico. La Voz del Interior tiene a Lucas Viano, gran periodista científico, pero muy pocos otros medios lo tienen. Así que empecemos porque la cuenten quienes saben contar. Entre los temas pendientes de la formación científica está la formación en comunicación pública de la ciencia. Comunicar no solo para pares, sino para la comunidad y su diversidad. Redoblo la apuesta. Si vos te fijás, ahora cambia un poquito la cosa, pero hasta hace muy pocos años, en todas las carreras de comunicación social, que incluyen periodismo, en ninguna carrera de grado, en ninguna, había una materia de periodismo científico de comunicación de la ciencia. Ahora hay 2 o 3 universidades que la incluyeron, pero durante mucho tiempo no la había. Y no puede ser. Si estás formando como comunicador, es una de las ramas de la comunicación. Del otro lado, efectivamente, tampoco hay a nivel de grado un curso de comunicación para científicos, ¿sí? Yo creo que debiera haberlo, pero acá discutiría si debe ser obligatorio. En el posgrado es otra cosa. En el posgrado debiera darte herramientas para comunicar, porque es parte de tu carrera como profesional. Sobre todo los que somos científicos del sistema público, CONICET, universidades nacionales. ¿Quién nos paga? Paga el Estado, nos pagan los impuestos. Con lo cual, una forma de devolver esos impuestos es o haciendo algo que se llama ciencia aplicada, o contando lo que hacemos. Y para mí debiera ser obligatorio. Una parte, aunque sea mínima, del tiempo de los científicos profesionales debiera ser contar lo que hacemos. Contar lo que hacemos debiera ser parte de lo que hacemos. Para eso sí hay que aprender, como bien decía la pregunta. La verdad que empezar a contactarte con gente, empezar a leer los textos fundamentales de esto, es fenómeno. Lo otro, el consejo es muy obvio, ser muy caradura. ¿Sí? La única forma de moverte en el mundo de la comunicación es ser muy caradura, ir a golpear puertas, llevar sumarios, llevar propuestas de programa de tele, meterte en producciones. Es la única forma. Nadie te va a venir a buscar. Nadie va a venir a decir, vos que sos bióloga y estás haciendo la diplomatura, justo necesitaba este perfil. No, eso no va a pasar. Tenés que ir a los diarios, tenés que ir a las revistas, tenés que empezar por tu aldea, ¿sí? En principio, si estás en una universidad o en un instituto, es posible que haya comunicación institucional, o sea, que esa universidad o instituto cuente las cosas que hacen, hagan gacetillas de prensa o lo que fuera, y ofrecer, estoy haciendo esto, soy científica, pero estoy especializándome en esto, quiero colaborar, al principio posiblemente ad honorem, e idealmente después de una manera más profesional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer realmente, y es muy bueno el encuentro de mundos, siempre.